Aspecto cultural y artístico. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos de las manifestaciones culturales y artísticas del Tahuantinsuyo, tales como la educación, la arquitectura, la cerámica, la música y la danza. Aparte, conoceremos sus principales avances en el campo de la astronomía, química, aritmética, etc. Las manifestaciones culturales, entre ellas tenemos la educación. Código moral, los que tuvieron en cuenta la enseñanza y práctica de diversos principios morales como la verdad, honradez, trabajo, etc. El código moral de los incas estuvo formado por dichas normas, especie de preceptos o mandatos divinos, cuyo cumplimiento era obligatorio para todos los habitantes del imperio. Entre tales preceptos morales figuran como principales los siguientes: Amasúa, no ser ladrón; Amayuya, no ser mentiroso; Amaqueya, no ser ocioso. No todas las aguas son iguales. A diferencia de las aguas de mesa, San Mateo es superior porque es agua mineral de manantial, la única envasada en su propia fuente de origen a 3.300 metros, que conserva el balance mineral que le da la naturaleza. Agua mineral de manantial San Mateo. Yo me quiero, por eso elijo lo mejor. Las características de la educación. Son los jóvenes del imperio que recibieron una esmerada educación, pues estaban llamados a integrar la futura clase dirigente. Los centros de la educación fueron el Yachihuasi, que fue el centro de la enseñanza para los nobles, donde eran instruidos por los amautas; el Agyayhuasi, que fueron el centro de la enseñanza de las mujeres a cargo de las mamaconas. Las manifestaciones artísticas. 1. La arquitectura. Eran grandes edificaciones monumentales, utilizando principalmente la piedra. Sus características eran la solidez, la sencillez y la simetría. Y sus tipos de edificaciones fueron la arquitectura militar, que fueron grandes monumentos en su mayoría, fortaleza o púcaras, y las ciudades fortificadas. Aparte tenemos la arquitectura religiosa, que estuvo dedicada a la construcción de templos adoratorios, en los que se rendían cultos a los dioses. La arquitectura civil, que representa por palacios y construcciones de viviendas para el pueblo, que eran rectangulares con una sola puerta. La textilería. La textilería era un tejido que fue una industria más rica y desarrollada en el antiguo Perú. Durante el imperio del Tahuantinsuyo, la prenda por excelencia fue el unku, que se trata de una camisa sin mangas que llega hasta las rodillas. La producción textil adquirió un carácter masivo, por la sencilla razón de que el Estado necesitaba raudales de vestimentas para contribuir. Acá tenemos el cumbi, el tejido hecho de lana de vicuña, por lo general trabajado en los Agyayhuasis y solo para los aristocracia. La basca, tejido utilizado por el pueblo, en su mayoría hecha de lana de llama y alpaca. La cerámica era el arte alfarero de los incas, es decir, no sobresalieron aunque tuvieron su propio porte. El aribalo era un cántaro grande destinado a trasladar líquidos o a elaborar un licor. Su cuerpo es voluminoso, su base cónica, su cuello largo y boca abocinada. El nombre del aribalo viene del griego, en quechua que se diría urpu. Su base por lo general es cónica. También utilizaron el quero, además de platos y ollas. Utilizaron siempre la decoración geométrica. La metalurgia. Lograron sobresalir sobre todo en la utilización del oro, que para los incas tenía una relación estrecha con el sol y tenía mucha utilización. En asuntos religiosos también fue utilizada la plata y la cobre, siempre al igual que el oro, para adornar los templos.
Para purificar los metales se usaron diversos tipos de hornos, como la guairas. En algunas excavaciones se han encontrado estatuillas con representaciones de figuras humanas. La música. La música durante el Tahuantinsuyo tuvo un carácter popular, ya casi todas las actividades del hombre se desarrollaban acompañadas de la música. En cuanto a los instrumentos, utilizaron los de viento y percusión. No conocieron los instrumentos de cuerda. La danza. Las danzas en el incanato tuvieron preferentemente carácter mágico, religioso, por lo que la mayoría de ellas fueron ceremoniales. Sin embargo, también las hubo guerras, agrícolas y diversión. En el Cusco, dos eran los bailables de la aceptación: el huayno, que es ejecutado por parejas, y el cachua, danzando en grupos. La literatura incaica. Eran piezas de su literatura, no quedaban en abundancia. Destacaban los géneros líricos, épicos e históricos. Habían diferentes cantos. Entre ellos estaba que era el canto del triunfo, el aragüey, que todo era confidencial de la intimidad poética, y también el huanupac, que era la persecución, el huacayllí, que eran los vencedores y despojadores. Gracias.